Ya estamos conectados con Jorge Altamira, nuestro columnista de lujo. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Acá andamos bien porque ha habido un cambio de temperatura súbito y estamos disfrutando de este lapso breve con el calor. Bueno, una cosa buena mandó Diosito, entonces. Escúcheme, Claro. yo le invito a que exponga su editorial y primero que haga referencia al DNU y después vamos a prolongar en un segundo editorial sobre lo sucedido con la represión policial de la asesina Bullrich. Quisiera invertir un poco. Bueno. Porque entiendo que los acontecimientos en la plaza de los dos congresos tienen una relevancia que no se puede, digamos, ocultar. Una cantidad muy numerosa de luchadores, de activistas, de jubilados, mujeres, hombres, jóvenes, etc., estuvo 3 días sosteniendo a brazo partido una lucha por cuestiones que son sagradas. La primera cuestión sagrada es el derecho a manifestar. Quiero que tengan presente que el protocolo de Bullrich no es ley. Nadie ha modificado ninguna ley para que se autorice a hacer lo que ella está haciendo. Primer punto de la cuestión. Es una resolución de la Secretaría de Seguridad o del Ministerio de Seguridad, que en su versión original consideraba que más de 3 personas reunidas ya constituían un delito. Lo digo porque es típico de que una ley marcial, cuando se dicta una ley marcial, generalmente el número de personas que se permiten son 3. Y una lucha partida por defender el derecho, en primer lugar, a la manifestación fundamental, un derecho político que indudablemente el DNU busca eliminar, y un derecho político que es la base de cualquier lucha ulterior. Entonces eso hay que destacarlo, y fíjese que lo destaco por encima del nivel de la represión que hubo, donde se aplicaron tácticas represivas que uno conoce en Cisjordania y en Gaza. ¿Cuáles son esas tácticas? La bala de goma en los ojos, gas pimienta, es decir, toda una técnica represiva de un Estado ocupante a un pueblo ocupado. Hemos tenido ese escenario nosotros en la provincia, en el frente del Congreso. Y este tipo de marchas y manifestaciones se produjeron en muchas provincias, en Rosario, en Salta o en Córdoba. Este es el dato fundamental. Es decir, el gobierno de Milei y compañía, de Caputo, de los macristas, debuta con un pueblo que en su juventud, en su activismo, en luchadores, tiene las cosas perfectamente claras de lo que está en juego y está dispuesto a movilizarse en función de esa situación. Por el lado del salto del debate en el Congreso, quiero decir una cosa fundamental. Antes que la ley ómnibus como tal, hay que tener presente de que este Congreso no ha querido derogar el DNU. No ha querido derogar el DNU, entonces el DNU sigue vigente. Y sigue vigente, por lo tanto, muchas normas ya no están dentro de la ley ómnibus. Y en la ley ómnibus se han quitado un montón de resoluciones, etcétera, pero se mantiene, digamos, el corazón de ella. ¿Por qué se mantiene el corazón de ella? Porque cuando Caputo dice, yo renuncio al paquete fiscal, en el fondo no está renunciando a nada, porque si bien la Constitución prohíbe que el Poder Ejecutivo, por decreto, dicte normas de tipo impositiva, no le prohíbe de ninguna manera el manejo de las alícuotas. Es decir, si un impuesto del 10, bueno, el gobierno no puede dictar un impuesto sobre el 10 o lo que fuere, por decreto. Pero si una ley ya fijó un impuesto del 10% o lo que fuere, el gobierno puede subirlo al 11, puede bajarlo al 9, al 8, puede manejar todo eso por decreto. Y en eso consiste, digamos, toda la situación. Y esto ha ocurrido en medio de una crisis muy aguda con las provincias, donde el gobierno dejó en claro que lo que pretende es que las provincias implementen un ajuste tan violento como el que está aplicando
a nivel nacional. Las provincias ya lo están haciendo. Quiero recordar a la ciudadanía, no sé si ya se lo mencioné, ya quedó derogada la paritaria docente. Ahora el salario docente nacional, testigo, que debe servir de base para las discusiones provinciales, va a ser declarado unilateralmente por un Consejo de Ministros de Educación. De manera que, en medio de una crisis política muy importante dentro del Congreso, por la pugna de intereses encontrados, acabaron aprobando un proyecto de ley completamente nocivo. Muy bien, YPF no se privatiza, YPF ya está privatizada. YPF no es una empresa estatal, sino que es una sociedad anónima. Cotiza en la Bolsa de Nueva York y está reglamentada por la Security Exchange Commission, que sería la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos. La autorización a una privatización parcial del Banco Nación, bueno, primero se tendrá que convertir en sociedad anónima, es absolutamente grave porque es suficiente con que esa privatización sea parcial, porque el poder efectivo de los socios minoritarios depende del estatuto con que se rija la compañía una vez privatizada parcialmente. Y por lo tanto, por ejemplo, es conocido que el Banco Pactual de Brasil quiere comprar el Banco Nación. Si entrara como socio minoritario, podría llegar a tener el control efectivo en el directorio del manejo de préstamos, etcétera, lo cual la totalidad de la industria, y me refiero a la patronal, de la industria y del agro y del comercio de Argentina, quedaría bajo la tutela de los intereses de un banco privado. Esto es una cuestión fenomenal. Ahora, esto significa que el gobierno, digamos, ha resuelto su problema, no, porque la inflación sigue siendo enorme. El Fondo Monetario Internacional le ha aprobado a Milei un acuerdo que es la continuidad del acuerdo que firmó con Massa, pero por una razón muy simple, por órdenes políticas del gobierno del Tesoro y el gobierno de los Estados Unidos. Solamente por ese motivo, porque el compromiso fiscal que el gobierno adopta en ese entendimiento con el FMI no figura en ningún lado en forma objetiva. Quiero decir, es la promesa de lo que va a hacer. Como retiró el paquete fiscal, no puede decir que ese paquete fiscal, o que tiene un paquete fiscal que asegure el cumplimiento de esas metas. Estamos ante un hecho de características netamente políticas y que está ligada a acuerdos de otra trascendencia, porque el jefe de gabinete, Pose, se encuentra en Estados Unidos y ahí ha pasado 2 días en la sede del Comando Sur del Ejército Norteamericano. ¿Haciendo qué? 2 días, arreglando por supuesto el tema del ingreso del portaaviones norteamericano, ahora no me acuerdo su nombre, que vino al Atlántico Sur como motivo de este acuerdo, y al mismo tiempo los compromisos internacionales con el Ministerio de Defensa, con el Pentágono de Estados Unidos en América Latina. Acá quiero decir otra cosa. Milei viaja esta semana, creo que el martes, viaja a Israel. No tiene la autorización del Congreso para viajar a Israel. En la República Argentina, hasta el día de hoy, para salir del país, el presidente tiene que tener autorización del Congreso. Y no estamos enterados de que tenga esa autorización. Tampoco conozco que haya dictado un decreto, pero ese decreto sería ilegal, porque un presidente que dicta un decreto para autorizarse a sí mismo a viajar, no tiene características de legalidad. ¿Por qué tiene importancia esto? Porque como se trata del viaje a un país en guerra, que está siendo acusado, o si no acusado, por lo menos se habilitó la investigación de genocidio por parte de la Corte Internacional de Justicia, el Congreso, antes de dar la autorización para viajar a Israel, tiene que plantear el problema. ¿Qué va a hacer Israel? ¿Vas a apoyar al gobierno que está bombardeando y está cuestionado por la Corte Internacional de Justicia? Si el Congreso le da esa autorización, automáticamente
el Congreso entero con todas sus bancadas es cómplice de la misma guerra. No tendrán portaaviones argentinos en el Mediterráneo bombardeando bases de un lado para otro, pero políticamente Argentina se transforma en un país que está apoyando una guerra en el Medio Oriente, por orden del propio Congreso. Entonces no es moco de pavo que no haya pedido autorización, porque que yo recuerde toda la vida, los pedidos de autorización eran un trámite. Bueno, como el presidente tiene que viajar a Estados Unidos, por esto, lo otro, se va a entrevistar, tiene que viajar a Uruguay, tiene que viajar a Brasil. Es un trámite, rápidamente se lo dan. Jorge, no estamos en sesiones, sí. Yo le quería hacer una pregunta siguiendo al tema económico, que es lo que yo creo que en este momento es lo que más le preocupa a la gente. Porque yo ya estuve leyendo que están empezando a tirar que este dólar está quedado muy atrás y que ya va a tener problemas para que los agroexportadores hagan las liquidaciones, que creo que son ahora en marzo, que van a tener que hacer otra devaluación más. ¿Usted tiene algún conocimiento al respecto? Es una disputa que está planteada a nivel de los sectores financieros. Porque ocurre lo siguiente, el dólar efectivamente se está atrasando, pero probablemente esto sea a propósito, porque Milei sabe y Caputo sabe que la inflación sigue, y que por lo tanto a medida que sigue la inflación, el dólar en el mismo lugar se desvaloriza frente al peso, y el peso se aprecia, digamos, frente al dólar, eso lo sabe. Entonces de aquí mucha gente saca la conclusión, en 2 meses va a volver a devaluar. Pero no puede ser que a lo mejor estén tratando de que ocurra esto, de que se aprecie el peso y se devalúe el dólar en función de acuerdos financieros. ¿Por qué le digo? Porque en un informe que acabo de leer que leí ayer, un consultor aconseja a todo el mundo a comprar títulos de la deuda externa, porque dice que se va a desvalorizar el dólar. Se va a aumentar se va a desvalorizar frente al peso dólar. Y los títulos de la deuda externa van a aumentar. Entonces es una operación, si se hiciera esto, lo hizo Martínez de Oz, de revalorización de los títulos en moneda extranjera. Entonces puede haber una operación financiera, porque Caputo es un hombre que se dedica a eso, para estimular una revalorización y poder contraer deuda. Por eso hay una pelea, si mejoran los títulos, si mejora la cotización de los títulos, se abre más campo para un nuevo endeudamiento. Y efectivamente uno de los puntos en disputa de la discusión en particular, que empieza el martes en el Congreso, es que Milei quiere tener autorización para el Ejecutivo para contraer nueva deuda. Exacto. Y el Congreso le está diciendo, por lo menos los bloques amigos o amables, le están diciendo que no, que eso tiene que ser una decisión del Congreso, que el Congreso lo tiene que decidir y que confíe que van a decidir como quiera el gobierno, pero que lo tiene que decidir el Congreso. Entonces acá hay una disputa que puede provocar una escisión entre el gobierno y los sectores agrarios. Puede provocarse eso. Esta disputa ocurrió en el año 1968 y 1969, con Onganía, y efectivamente Onganía terminó cayendo. Este tipo de disputa, los sectores agrarios, en la época que luego se desarrolló el Cordobazo, los sectores agrarios fueron hostiles y adversarios al gobierno de Onganía. Esa fue la razón por la que cayó Onganía y subió la ANUNCE. Entonces son conflictos que hay que seguirlos. Y como militante socialista que soy, de política obrera, etcétera, naturalmente tenemos en cuenta todos estos factores para mejor orientar nuestra lucha y fundamentalmente a la clase obrera de Argentina. Por lo tanto, acá esto es un tema en disputa, porque de otro lado, si en marzo vuelven a devaluar, hay un estallido, porque se transforma en incontrolable la inflación. En esa variante, si se volviera a devaluar,
habría una especie de licuación, desvalorización de muchos activos en pesos, y por lo tanto podría mejorar todavía más el superávit fiscal, que es uno de los objetivos que están con el FMI. Pero tengamos atención a esto, acá hay una disputa financiera sobre qué hacer con el dólar. Y si la variante es que se vuelva a devaluar, sería el reconocimiento de que no hay ninguna ancla de estabilidad, y la situación argentina se agravaría enormemente. Y claro que estoy de acuerdo con usted que esta es la cuestión fundamental. Tanto en el paro de la CGT como en el debate del Congreso, se han cuestionado leyes, decretos, etcétera, que yo también cuestiono y que lo hemos expresado acá en distintas oportunidades. Jorge, hay una interferencia. ¿Usted se está moviendo? ¿Tiene algún algo prendido? ¿Está en un lugar de viento? No, hubo un movimiento muy fugaz que yo también lo noté. Está bien. Sí, estamos bien. No, porque sale un ruidito de fondo. Por eso le preguntaba. ¿Ahora usted siente ruido? Ahora no, por eso. Bueno, por eso. No, está bien así. Fue una pequeña interferencia que hubo. Pero le quiero señalar que la cuestión central es el nivel de vida de la población. La cuestión central es qué pasa con las jubilaciones. Las jubilaciones se van a mantener ajustadas de acuerdo a la ley anterior, que tenía un índice trimestral muy retrasado, que combinaba recaudación impositiva con salario. La recaudación impositiva real ha caído, los salarios reales han caído, son 3 meses que se pierden en materia de ajuste jubilatorio, y cuando venga en marzo el ajuste, va a ser un ajuste del 36%, del 40%, frente a una inflación que ha sido del 60 o 70%. Ahí usted tiene también otra manifestación de un desfalco, una estafa contra los jubilados, y nadie hizo la propuesta, no, pongamos un articulado jubilatorio que diga que se debe ajustar la inflación mes a mes, siguiendo el mes anterior al COVID. No había ningún bloque que haya propuesto todo esto. Y déjame decir una última cosa para ver si provocamos un poquito de controversia, que siempre es buena para la salud, con los oyentes y en general. Juan Cabandier, referido, ustedes lo conocen porque es secretario de Medio Ambiente del gobierno de Alberto Fernández, notorio kirchnerista, tuiteó que lo de la plaza era un asunto de trotskistas, que quieren que a la Argentina le vaya peor porque para los trotskistas cuanto peor mejor, dice. Y agrega que lo que hay que hacer es contribuir a mejorar la ley ómnibus. ¿Qué tal? El primer pronunciamiento claro de un kirchnerista a favor de mi ley, porque pronunciamientos y acciones a favor de mi ley de los kirchneristas abundan. Bueno, casualmente hay una pregunta referida de un oyente que está relacionado con lo que usted está manifestando, que es de Miguel López, de Vicente López, me aclara. Y dice que vive a 4 cuadras de Milei. Y bueno, puede ir a saludarlo, a manifestarle de alguna manera su opinión. Bueno, y... No le entendí, perdóneme, no le entendí la pregunta. No llegó la pregunta todavía. Yo digo que es de Miguel López, un oyente de Vicente López, que él dice que vive a 4 cuadras de Milei. Que yo le digo, bueno, que puede ir a saludarlo y manifestarle su opinión. Claro, vive a 4 cuadras porque está la residencia de Olivos. Bueno, él, la verdad que me manda un interrogatorio, yo no puedo mandar todas estas preguntas, pero sí hay un par de preguntas que es interesante, y una está relacionada con lo que usted dice. Él dice, si usted cree que Milei vino a hacer el trabajo sucio y que todos los partidos están de acuerdo. Sí, completamente, por supuesto. Están de acuerdo por razones diferentes y de diferentes maneras. En toda la campaña electoral, mi partido Política Obrera dijo que este ajuste violento con una característica u otra característica lo hacía Massa como Milei. Concretamente, Massa devaluaba. Más que Milei, menos que Milei no lo vamos a ver nunca.
pero devaluada. Y esa devaluación iba a ser mortal para los salarios y para la inflación. No, eso lo hemos explicado, nosotros hemos dicho que eran elecciones reaccionarias por las opciones que se presentaban y por el diseño y el resultado que iban a tener. Y al mismo tiempo que finalmente el que ganara iba a dar un golpe de Estado económico. O sea, hemos repetido esta frase, me he cansado de repetir esta frase. Esto se ha confirmado con Milei, pero yo no le saco el cuerpo, antes también me refería al propio Massa. Por eso esto de Cavalli es completamente lógico. Es decir, alguien el trabajo sucio de todos modos lo tenía que hacer. Y quien mejor lo entiende es Cristina Kirchner, que no solo no se pronunció en apoyo al paro de la CGT, sino que de acuerdo a lo que dicen los diarios, a la gente vinculada a ella les ha dicho que el peronismo o que la CGT está actuando en forma prematura. No existe forma prematura. Estamos en un proceso donde el cálculo político está mal encuadrado, porque cuando se atropellan libertades democráticas, usted no puede contestar, voy a responder dentro de 120 días, porque en este momento no me conviene responder. Usted tiene que decir si convalida o no convalida, porque una vez consumado ese hecho hay una nueva realidad. Absolutamente. Yo creo, por ejemplo, esto le voy a contar algo muy personal. Cuando se produjo en Cuba el golpe de Estado de Batista en diciembre de 1952, bueno, ojo, les aclaro a todos los oyentes que esto lo leí. Que no estuvo ahí. Esto lo leí. Cuando se produjo el golpe de Estado de Batista, la parálisis política de la oposición fue total. Fidel Castro, que era un joven estudiante universitario, salió a la calle a manifestar contra el golpe acompañado de menos de 100 personas. Con esa, él plantó la bandera el día mismo, en diciembre de 1952. Puso una bandera ahí y dejó abierta una perspectiva. Era realista, no era realista, era conveniente, no conveniente, en ese momento no había podido dar un juicio. Pero el que quiere luchar por una perspectiva, primero tiene que tener el coraje de poner la bandera. No hay un problema de cálculo acá. Los cálculos deben hacerse en política indudablemente, en la táctica indudablemente, pero no tienen que ver con esto, donde uno tiene que ser tajante y mostrar que lo separa una barrera infranqueable de la entrega, del hambreamiento, de la conculcación de derechos. Eso tiene que ser. Este es el mérito de lo que ocurrió en la plaza. Lo que ocurrió en la plaza, salvando las distancias, porque aquello fue un golpe de Estado, una dictadura que después va a ser muy severa, y terminó provocando una lucha armada, guerrilla, etcétera, todo lo que llamamos de la Revolución Cubana. Salvando las distancias, los que estuvieron en la plaza dijeron, nosotros acá tenemos que plantar bandera. Y los que no están acá porque están en contra de estar acá, definitivamente están del otro lado. Los que no están acá porque todavía no han madurado, porque todavía no han comprendido la nueva situación, distintas limitaciones, obviamente es diferente. Acá tengo, Jorge, una pregunta que viene relacionada a esto que le va a permitir ampliar sobre lo que usted está comentando. No sé quién es porque es a la página de la radio, lo mandaron un tal Leoncito Maradoniano. Dice, bueno, excelente invitado. Gracias por entrevistar al luchador nato, orientador de las masas trabajadoras. Y le pregunta, ¿cuándo la clase obrera va a dejar de lado viejos estereotipos para avanzar en la construcción de uno propio e independiente, bueno, que le permite alcanzar el gobierno? Bueno, es una pregunta un poquito muy general, muy abstracta. La clase obrera en este momento en Argentina son 14 millones de personas. No se van a juntar en ningún lugar para organizar ninguna alternativa de ese tipo. Acá hay un proceso de maduración que se va a ir manifestando y se manifiesta ya mismo. Un desarrollo político en la clase obrera que es diferente. Yo les quiero decir una cosa. El dominio político que tenía sobre la clase obrera, el peronismo en el 55,
frente a la Libertadora, etcétera, era del 140%. A veces se entiende, era más que el 100%. Sí, se entiende. Era una fuerte expresión de oposición política a los militares, al golpe, etcétera. En la clase obrera no le cuento. Yo recuerdo haber estado en una asamblea de la Unión Obrera Metalúrgica en el Luna Park, con las calles desbordadas. Yo estaba adentro de la asamblea. Era una cosa enloquecedora el vigor y la lucha que había de los trabajadores siguiendo una dirección peronista que era este hombre, Augusto Bandol. Hace poco tuve que contar algo muy importante. Frente a estos atropellos que ocurren ahora, este mismo Bandol recibió una orden judicial de intervención dictada por el gobierno de la Unión Obrera Metalúrgica. No intervino en el sindicato. ¿Qué hizo? Electrificó el sindicato y llamó a la fábrica de la capital federal a enfrentar a la policía y sostener el sindicato. ¿Se da cuenta? Al final la intervención no se produjo nunca. ¿Y hoy cómo ve la composición política de la clase obrera? Compárelo con DAE, con esta CGT. En aquel momento, los mejores luchadores estaban todavía en el peronismo. Hoy, los luchadores que están tratando de construir una alternativa independiente del peronismo son legión desde Jujuy a Tierra del Fuego. Son legión, están presentes en todos lados, no hay provincia a la que uno vaya, ni centro obrero que uno vaya, donde no encuentre este tipo de expresión. La lucha consiste justamente en darle un carácter unificado y que tenga no una perspectiva parlamentarista, como cualquier otro partido tradicional, solamente que con un lenguaje más izquierdizado, sino que tenga una perspectiva revolucionaria, socialista, profunda, que se manifiesta en un gobierno de la clase obrera. Ya es otra escala, pero la evolución que hay, o que ha habido, probablemente muy lenta, porque en el tiempo que ha llevado se ha sufrido mucho, ha habido dictaduras militares, ha habido de todo, pero esa evolución se ha producido implacablemente en la clase obrera argentina, y la generación obrera actual, entendiendo las últimas 2 o 3 generaciones obreras que conviven en los lugares de trabajo, es políticamente muy diferente a la que se ha conocido en el pasado con relación al peronismo y a la burocracia de los sindicatos. A una parte de su comentario, acá tengo una pregunta otra vez de Miguel López, que tiene algún tipo de relación, porque usted estaba hablando de más o menos de cómo se tienen que manejar los revolucionarios dentro de las instituciones burguesas, ¿no? Entonces él comenta que hay 5 diputados que son de izquierda, es decir, del FIT, y dice, si la participación del debate dentro del Congreso no es aceptar el sistema que queremos derribar. Y aparte le dice si puede explicar el rol que debieran cumplir los diputados de la clase obrera en el Congreso. Bueno, yo he sido en su momento también legislador. El arte de la presencia de una izquierda revolucionaria socialista en el Congreso es hacer resaltar permanentemente el antagonismo de clase entre el capital y el trabajo, el capital internacional, nacional y el trabajo, los trabajadores, hacerlo resaltar permanentemente y llevar a la conclusión de que tienen que gobernar los trabajadores. Esto lo he hecho, por ejemplo, yo lo he hecho sistemáticamente porque yo entré a la legislatura con ese propósito, tenía claro perfectamente por parte de mi partido con qué propósito entraba. Luego están los debates muy nebulosos que se dan de una u otra manera. De todos modos, los representantes del FITU que están hoy en el Congreso también estuvieron en la plaza y por lo tanto a ellos les cabe la apreciación positiva de haber plantado una bandera en la lucha por la defensa de los derechos democráticos, del derecho de manifestación, del derecho de organización, algo que ya también había ocurrido el 20 de diciembre. Yo estuve en esa manifestación y estuvo Política Obrera para conmemorar un aniversario de lo que se llamó la Argentinazo.
Sí, yo creo que Lenin al respecto había dicho algo parecido porque yo no tengo memoria, que el Parlamento burgués, los diputados revolucionarios tenían que usarlo solamente como una tribuna para expandir sus ideas. Algo así creo que había dicho Lenin, ¿puede ser? No creo, no debe ser así por lo siguiente. En primer lugar, él se inspiró muchísimo en los partidos socialistas del resto del mundo que habían hecho toda una labor legislativa. Ese antagonismo no puede expresarse solamente en discursos, se tiene que expresar también en proyectos que tengan un carácter movilizador de la clase obrera. Para dar un ejemplo concreto ahora. Bueno, le voy a dar un ejemplo mío. Yo presenté un proyecto para que los trabajadores del subte volvieran a trabajar 6 horas sin que se les baje el salario. ¿Está mal? No, fue una lucha de 2 o 3 años. Y al final los trabajadores del subte están trabajando 6 horas. Como consecuencia de eso, en el subte se desarrolló una corriente opositora a la UTA. Y en la historia y en las venas del sindicato del subte está la experiencia de esta lucha por las 6 horas. Es decir, no importa la forma que tenga, si es un proyecto, el problema es que impulse la lucha, la organización y la conciencia. Puede tomar la forma de un proyecto. Yo he tenido discusiones con sectores que no coinciden con esto, que decían que no hay que plantear ninguna clase de proyecto. Me fui muy firme en mis posiciones. No hay que presentar proyectos inútiles, absurdos, como por ejemplo en un debate presidencial o en un debate así de esos que hay, presidenciales o vicepresidenciales, pedir un minuto de silencio por una represión en el extranjero, y ese minuto de silencio están expertos y están los candidatos de los partidos patronales. Eso es una necedad. ¿Se entiende? Entonces, sí, pero por supuesto. Pero son muy buenos plantear estos temas en un programa de radio, porque hay muchas dudas al respecto y distintas posiciones. Yo no digo que la suya sea la correcta o la del otro sea la correcta, pero yo creo que es válido. No, pero le explico lo siguiente. La lucha revolucionaria no significa que no se deba movilizar, sino al revés, que sí se debe movilizar al pueblo por la satisfacción de sus necesidades inmediatas. Si uno no moviliza al pueblo por sus necesidades inmediatas y le llena la cabeza con un discurso socialista, el obrero dice: este tipo es un charlatán. Me está hablando del socialismo todo el tiempo, pero por la mejora nuestra no es un carajo. Esa imagen no podemos darla nunca. Siempre tenemos que demostrar que cada preocupación fundamental del trabajador es la preocupación del partido político de los trabajadores, y que el partido político de los trabajadores dice además que la salida a esas cosas es finalmente que los trabajadores tomen el poder político, efectivamente, pero asociado siempre a la inquietud, ni siquiera solo a la movilización o la lucha, a la inquietud por una necesidad, por la más pequeña de las necesidades, en la medida en que sea sentida así por el obrero o por la obrera. Eso es absolutamente clave. Sin una empatía profunda entre el trabajador y el militante, no se construye ninguna organización política. Luego, con esta empatía en la mano, hay que decirle: todas estas calamidades climáticas, guerras, masacres, genocidios, violencia contra la mujer, violencia contra los niños, dependen de la victoria de una lucha socialista. Usted sabe que yo no recordaba, Jorge, que haya sido usted el que impulsó el tema este de las 6 horas de los empleados de los subtes, ¿no? Y en relación al tema, en estos días hay una empresa de neumáticos, yo no me acuerdo, Bridgestone, puede ser que sea, que dice que se va a retirar del país porque es insostenible la relación que tienen con el sindicato, y que el sindicato es un sindicato precisamente de izquierda, que es el SUTNA, creo que es. ¿Esto es una excusa de la patronal o hay algo de cierto? No, es una excusa porque Bridgestone no se va a retirar de la Argentina. En el sindicato del SUTNA hay claramente dirigentes que están vinculados al partido del FITU, pero la dirección del SUTNA en su conjunto
tiene en su seno numerosos trabajadores que vienen del peronismo. Yo los conozco personalmente. Cuidado, y eso es un factor que hay que añadir, porque finalmente un grupo de militantes que venía también del peronismo y que fue ganado por la izquierda, ha sabido llevar a otros compañeros que con ideologías diferentes en ese momento a una causa común como es acabar con la burocracia sindical. Si logran que un trabajador que se dice peronista ayude a derribar a una dirección burocrática peronista, es una maravilla. ¿Se entiende? Sí, sí, la vida no es tan blanco y negro. Lo que importa es que lo que tiene que ser blanco es la delimitación de ideas que uno tiene. Y luego tiene que construir la alternativa de poder con todos los elementos revolucionarios que con lentitud o menos lentamente se van desarrollando en la misma sociedad, porque de lo contrario va a terminar provocando la desmoralización de personas con grandes expectativas en la causa socialista. Quedan 7 minutos y hay una pregunta que es la pregunta del millón. Usted por supuesto no es adivino, pero sí puede hacer un análisis de acuerdo a su criterio. ¿Qué es la pregunta? ¿Se cae Milei? ¿Aguanta la ciudadanía este plan criminal que está llevando adelante? Y en el caso de que caiga, ¿qué pasa? Porque ¿qué sería? ¿Asumiría la vicepresidente, que es igual o peor? ¿O cómo ve usted que podrían desarrollar los hechos? No, está bien, no es difícil contestar a esto. La realidad es dinámica. La realidad es dinámica. En el momento en que van madurando las condiciones para que un gobierno reaccionario que caiga o se vaya, se van creando también distintas alternativas que se postulan como parte de ese mismo proceso. Es decir, en una reacción popular muy vigorosa nadie va a dejar de comprender que lo que se tendrán que ir son los dos, que no es un problema personal con uno, es una lucha de tipo política. Pero permítame ir al eje del asunto. El diputado Miguel Pichetto no se cansa de repetir de que acá está en peligro la gobernabilidad. Es decir, que lo que él está diciendo es lo siguiente: lo tenemos que sostener a Milei porque no hay más nada que esto. Ahora no hay nada más que esto. Es impresionante, porque quiere decir que él supuestamente está en desacuerdo con muchas cosas, el método de Milei y lo que fuere, pero esto es lo que hay, y no defender esto que tenemos haría caer todo el sistema. Es decir, que la cuestión del poder político y de si el país está, cómo va a estar gobernado el país, está en la calle, está siendo discutido y se tiene que desarrollar, porque si Pichetto dice esto, no es quién viene después, él tampoco sabe quién viene después. Si él supiera quién viene después, no diría que hay un problema de gobernabilidad. Él mismo dice: yo no vengo después, porque yo no estoy postulando para venir después. Yo lo que estoy votando en la ley Omnibus para que siga Milei, porque si después de todo el proceso de crisis que estamos viviendo se cae el gobierno de Milei y se vamos a entrar en una situación de ingobernabilidad. Esta es la razón por la que muchos sectores apoyan a Milei en el campo de la patronal y de la burguesía, inclusive algunos que pueden ver afectados tal o cual interés, inclusive en ese caso. Es decir, ahí el elemento de cohesión. Fíjense lo que pasó. Hoy salió una declaración de la principal central empresarial. Se llama la Asociación de Empresarios de Argentina, la principal, Techín, Clarín, etc. Bueno, felicita enormemente la aprobación de la ley y todo lo demás. Pero inmediatamente dice que todo tiene que hacerse de acuerdo a las instituciones, a la Constitución, a la independencia del Poder Judicial y todo lo demás. ¿A quién se lo está advirtiendo? Se lo está advirtiendo a Milei. Le está diciendo lo siguiente: la gran burguesía argentina te apoya a vos y te apoya este proyecto de ley, pero vos tenés que manejarte dentro de estos carriles. Si te haces el loco y querés instaurar un gobierno de carácter personal
y un gobierno de puro decreto, nosotros entendemos que pones en peligro todo el sistema y no lo vamos a admitir. Esa es la lectura que hay acá. Y todo el debate de los diarios de hoy es si Milei va a ser un gobierno de coalición con todos los partidos amigables o se va a seguir cortando solo. Y creo que el principal columnista de La Nación advierte de que Milei va a querer seguir haciendo solo, que no va a poder formar y no va a querer formar nunca un gobierno de coalición, ni siquiera en términos de un acuerdo general en el Congreso, aunque no haya miembros de esos partidos o de todos esos partidos de gabinete. Fantástico, es una pelea extraordinaria, una decisión en el campo de la burguesía, una disolución del poder político. Hay que ponerse en evidencia a los trabajadores. Yo creo que, Jorge, si hay un partido que fue basureado, humillado y vilipendiado por el señor Milei, fue la Unión Cívica Radical, que inclusive llegaron a ofender al que para ellos es un líder intocable, que es Raúl Alfonsín. Y sin embargo, a pesar de todo eso, no deja de ser curioso que le hayan votado a favor en el Congreso, ¿no? Así que es como que, es lo que usted está diciendo, como que no hay un plan B para el sistema en este momento. Bueno, eso lo dice Milei también, que dice que él no está de acuerdo con las insinuaciones de los diarios, de la gran prensa, no está de acuerdo con hacer un gobierno de coalición. Cree que los partidos políticos de ese gobierno de coalición han caducado y que él tiene que prender la única vía posible, que era el gobierno de jefatura personal carismática. Bueno, así se va a ir. Así es como va a caer el gobierno de Milei en esa tentativa. Pero en materia de ejemplos, como que usted me dijo, Milei acusó a Patricia Bullrich de meter bombas en jardines de infantes. ¿Usted pondría de ministra de Seguridad a una persona que ponía bombas en jardines de infantes? Bueno, era mentira que ponía bombas en jardines de infantes, pero no importa. Él dijo que ponía bombas en jardines de infantes, ¿por qué ponen a nombrar ministra de Seguridad? Si no vamos a tener... Estas son expresiones de un nivel de desarticulación fenomenal. La burguesía mundial está preocupada con Argentina. Por eso se moviliza Biden. Por eso el FMI hace un acuerdo político de un programa que no tiene ningún sustento porque todavía no fue aprobado en un paquete ¿cómo se dice? Impositivo, fiscal, etc. Pero igual te apoyamos, vamos. Hay que poner todo lo que hay que poner para que no se caiga esto. Este es el cuadro real de la situación. Y eso lo tenemos que decir lo que estuvimos ahí en la Plaza Congreso, defendiendo una cosa muy elemental. Primero, los derechos. El derecho de organización, de manifestación, de libertad y todo lo demás. Y en segundo lugar, la lucha por una huelga general, que fue una de las consignas más repetidas, precisamente la consigna de nuestro partido, que no queremos saber más nada de paros. Se acabó el tiempo, Jorge. Nos hemos pasado un minuto, nos hemos pasado un minuto, se acabó el tiempo. Lo que yo quisiera para el próximo programa, porque usted, esto que ha dicho, que Patricia Bullrich no puso ninguna bomba, y no deja de ser curioso que, 50 años después, me refiero que... Por eso, pero me refiero que 50 años después se sigan diciendo de las bombas que se ponían en los jardines de infantes, cuando eso no era verdad. Eso sería bueno que usted lo comentara, porque usted vivió esa época. Usted es un poco mayor que yo tengo 60 y pico de años, pero en esa época era un chico, usted ya estaba en la militancia. No la viví a pleno. Claro, así que sería bueno en el próximo programa hacer algún comentario al respecto para dejar de desmitificar una serie de estupideces que se siguen repitiendo 50 años después. Bueno, nos pasamos de tiempo, Jorge. Podemos arrancar de esa manera. Bueno, seguimos el domingo entonces. Muchas gracias, Jorge. Bueno, Gracias a ustedes, saludos a la audiencia.